reducir la cantidad de buses. Más tarde son más buses. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, flamme de la nation, va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923. Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes tous réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Deuxième Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice pour la grandeur ne voient pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié quelques années plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante. Car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore supporté par l'ensemble de la nation française avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Au fond de la plaine fidèle, regardant ses troupeaux, dit un sang succombe.
El Arco de Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del Arco de Triunfo más célebre del mundo. Construido entre 1806 y 1836, inaugurado el 29 de julio de 1836, por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Está situado en el 8º distrito de París, sobre la plaza de Charles de Gaulle, antiguamente denominada Plaza de la Estrella, en el extremo occidental de la Avenida de los Campos Elíseos, a 2.2 kilómetros de la Plaza de la Concordia, ubicada en el extremo oriental de dicha avenida. Presenta una altura de 50 metros, un ancho de 45 metros y una profundidad de 22 metros. La bóveda grande mide 29.19 metros de alto por 14.62 metros de ancho, mientras que la pequeña mide 18.68 metros de alto por 8.44 metros de ancho. Es gestionada por el Centro de los Monumentos Nacionales. El Arco del Triunfo forma parte de los monumentos nacionales que poseen una fuerte carga histórica. A sus pies se encuentra la tumba al soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. El Arco del Triunfo, construido por los arquitectos Jean-François y Thérèse Chalgrin, es otra de las maravillas de la ciudad luz que merece ser visitado permanentemente. El Arco del Triunfo forma parte de los monumentos nacionales que poseen una fuerte carga histórica y pesa más de 70.000 toneladas. Dentro del arco se encuentra un museo en donde se explica su historia y su construcción. El desfile del Día de la Bastilla, que se celebra el 14 de julio, empieza en el Arco del Triunfo. Sobre los muros interiores del monumento están escritos los nombres de los 558 generales del Imperio francés. La más grande de las carreras ciclistas, el Tour de Francia, termina cada año frente al arco. Sobre las caras exteriores del arco están grabados los nombres de grandes revolucionarios y las victorias militares de Napoleón I. El acceso a la azotea se realiza a través de una estrecha escalera de caracol de 286 escalones. En los tiempos de Luis XV, medio siglo antes, en la misma localización estuvo proyectado otro monumento, un elefante de más de 50 metros que expulsase un chorro de agua por la trompa, pero su construcción fue desestimada. En la base del Arco del Triunfo nos encontramos con la tumba del soldado desconocido, donde una llama siempre encendida sirve de homenaje a todos aquellos que dieron su vida por Francia. Estoy mirando estos son los 7 y 9. Y me gritan, gira a la izquierda con dirección a Avenue Louis 2 metros, gira a la derecha con dirección a Rue de Rohan. Continúa recto hacia Place du Carrousel. Perfectamente cabe. Ahí tiene el... Mira, ahí está la... ¿Y para parquear? El Louvre es todo eso, mira alrededor. Ese es el Louvre. Ese es el Louvre, todo está alrededor. Todo esa joda. El Museo del Louvre. Además de ser uno de los más antiguos del mundo, sus colecciones reúnen arte de todos los tiempos y culturas en unas 300.000 piezas. Por supuesto, es el museo más grande de París y el tercero del mundo,
Su superficie de 160.000 metros cuadrados así lo hace notar. Fue la Edad Media la época que vio nacer el Louvre. El rey Felipe Augusto había ordenado construir alrededor de París una gran muralla protectora. Era consciente de que París era la ciudad más importante de Europa, pero hacia 1190 se vio que la muralla no era suficiente para la protección de la ciudad y le quiso añadir un castillo fuerte. Yo les prometí que les iba a gastar un helado allá y no me lo recibieron. Ahora se jodieron porque no tengo plata y no les voy a dar nada. Señoras y señores, Copartidarios, hemos recibido hoy al gran Napoleón. Después de llegar allá por el Arco del Triunfo, al que duraron 30 años en su construcción. Napoleón llega y encuentra, este hombre encuentra, y mire, el museo de Louvre. Ese es el museo de la Louvre, que es el Museo Nacional de Francia consagrado al arte anterior al impresionismo tanto en bellas artes como arqueología y artes decorativas, así como también es uno de los más importantes y visitados del mundo. El 8 de noviembre de 1793 se abrió sus puertas al público en general el Museo del Louvre, siendo este el primer museo del mundo que no tenía restricciones al tipo de público que podía disfrutar de las obras de arte allí expuestas. Si pasaras 30 segundos frente a cada pieza te tomaría 100 días contemplar todas las obras del museo, ya que su colección consta de 35.000 piezas. En 1911 3 italianos se escondieron en el museo hasta que cerró sus puertas y descolgaron la famosa pintura de la Mona Lisa. Posteriormente salieron por la puerta principal a la vista de todos. El caso se convirtió en un escándalo mediático, ya que uno de los ladrones intentó vender la pintura 2 años después, pero fue delatado a la policía, quien recuperó la obra. En 2013, la mitad de los empleados del museo se fue a huelga para protestar contra los carteristas y delincuentes oportunistas que saqueaban a los turistas. El Museo del Louvre es todo un laberinto y para los turistas puede ser un reto casi imposible orientarse dentro de sus paredes. La obra expuesta más conocida es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es visitada por más de 20.000 personas cada día. El museo más visitado del mundo cuenta con otras 2 subsedes. Una de ellas se encuentra al norte de Francia. Se trata del Museo Louvre-Lens, que alberga 445.000 piezas artísticas. Asimismo, en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, los turistas pueden visitar el Louvre Abu Dhabi. El castillo de Louvre pasó a ser la residencia del rey Carlos V en 1364. El castillo se abandonó después de la muerte de Carlos VI. No fue hasta tiempos de Francisco I cuando volvió a ser residencia real. Fue Pierre Lescot el encargado de transformar la fortaleza en un lujoso palacio. Las obras fueron titánicas y se prolongaron durante varios reinados más. A la muerte de Enrique IV, las obras quedaron paralizadas e inacabadas. Luis XIII no pareció muy interesado en el Louvre, y cuando finalmente Luis XIV eligió el Palacio de Versalles como residencia real, se detuvieron todas las obras. Pero el Louvre nunca fue abandonado del todo. Luis XIV le cogió cariño a la Sala de las Cariátides y la llenó de esculturas clásicas. El palacio se convirtió en la sede de la Academia Real de Pintura y Escultura. En 1699 se organizó la primera exposición de la Academia con un gran éxito de público. Luis XV decidió recuperar los trabajos inacabados de su predecesor y finalmente el Louvre adquirió su aspecto definitivo. En 1791 se decretó que el Louvre sería consagrado a la reunión de todos los monumentos de las ciencias y las artes. La historia del Louvre como museo se iniciaba 2 años más tarde, aunque por aquel entonces solo se abría los domingos. Más tarde, en la época del Imperio, Napoleón, que tenía un ego inversamente proporcional a su tamaño físico, le cambió el nombre al museo. Y qué mejor que darle el suyo propio. Así que, durante el Imperio, el Louvre fue el Museo Napoleón. Fue la época en la que el Louvre se convirtió en el museo más grande del mundo. En 1826 se inauguró la sección de antigüedades egipcias a cargo del descubridor de los principios de la escritura jeroglífica Jean-François Champollion.
En 1871 el Louvre se desligaba del todo del poder político y adquiría definitivamente su carácter cultural. En tiempos de la Guerra Mundial, las puertas del museo se cerraron de nuevo y muchas obras tuvieron que trasladarse a otros lugares, especialmente el castillo de Chambord. Sin embargo, el Louvre volvió a abrir en 1940 durante la ocupación nazi de la ciudad. La gran transformación del Louvre de los últimos años vino de la mano de un presidente amante de las artes. François Mitterrand emprendió en 1981 el proyecto del Grand Louvre. El arquitecto Yeoh Ming-pei fue el encargado de levantar la pirámide de metal y cristal que es la entrada principal al museo. La Gran Pirámide, inaugurada el 30 de marzo de 1989, mide 21 metros de altura y tiene un total de 793 rombos y triángulos de cristal. Internarse en las antigüedades egipcias como la cripta de Fénix. La Minerva, diosa de la sabiduría, de las artes, de las técnicas de guerra, además protectora de Roma y patrona de los artesanos. La Venus de Arles, obsequiada al rey Luis XIV para el castillo de Versalles. La famosa Venus de Milo, la hermafrodita dormida. Escultura de mármol que representa al personaje de la mitología griega, Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, recostado sobre un colchón. Las tres gracias que representan las artes, la belleza y la fertilidad. Diana de Versalles, estatua de mármol de la diosa griega Artemisa con un ciervo, sarcófago de los esposos, la Virgen y el Niño. El pintor Giotto di Bondone sobre San Francisco de Asís. La coronación de la Virgen de Fra Angelico podemos ver en la parte alta del retablo algunas obras de Leonardo da Vinci como Baco, San Juan Bautista, uno de los grandes artistas del Renacimiento, la Virgen de las Rocas. Retrato de la Vela de Ferrorier de Leonardo da Vinci. La Gioconda o la Mona Lisa, el retrato de Lisa Gerardini, esposa de Francesco de Giocondo, conocido como la Gioconda, de la gran odalisca de Ingres, una mujer desnuda que representa a la señorita Caroline Rivière, pintada por Ingres el mismo año que falleció, en 1805. La coronación de Napoleón I es Madame Récamier de Louis David, el juramento de los Horacios de Louis David. O rapto de las Sabinas de Luis David es un episodio mitológico que describe el secuestro de las mujeres de la tribu de los Sabinos para los fundadores. Balsa de Medusa de Géricault, pintura al óleo realizada entre 1818 y 1819. Oficial de cazadores a la carga de Géricault. La libertad guiando a la muerte de Sardanápalo de la Croix. La toma de Constantinopla de la Croix. Está lleno de gente arriba. Y entonces, y va gente subiendo a pie. Claro. No, eso sube hay 600. Gira a la derecha para acceder al ramal en dirección Quay-Branly. ¿Dónde está el parqueadero que mandó Carlitos? Todo el mundo sabe que la Torre Eiffel es uno de los monumentos por excelencia de nuestra era. Sin embargo, este símbolo de París oculta muchos otros secretos y curiosidades apenas conocidos. Aquí te presento 10 curiosidades que no sabías de la Torre Eiffel. 1. Al momento de su construcción, la Torre Eiffel fue el edificio más alto del mundo. Esto solo duró hasta 1930, cuando el edificio Chrysler de Nueva York alcanzó los 1046 pies de altura. 2. Residentes parisinos originalmente odiaban la Torre Eiffel, ya que la consideraban una monstruosidad. 3. La Torre Eiffel no fue idea de Gustave Eiffel. Sus principales ingenieros fueron Maurice Koechlin y Émile Nourrier, que fueron los que diseñaron el edificio. Gustave Eiffel no estaba muy interesado en el proyecto, más adelante se colocó en los planos finales, y compró el derecho de la patente. 4. Los ascensores de la Torre Eiffel no estaban en un primer momento. El 6 de mayo de 1889, para la Exposición Universal, a varios visitantes se les permitió entrar a la torre,
pero las 30.000 personas tuvieron que subir 1.710 escalones para llegar a la cima. 5. La torre brindó trabajo a 300 personas, tiene 18.030 piezas de hierro forjado, y 2,5 millones de remaches. 6. Solo estaba destinada a permanecer 20 años, pero los militares y el gobierno francés comenzaron a usarla para la comunicación de radio y telecomunicaciones años más tarde. 7. No está pintada de un color uniforme. Para contrarrestar la perspectiva atmosférica, la torre se pinta más oscura en la parte superior, y se vuelve gradualmente más claro hacia la parte inferior. 8. No es solo una atracción turística. La Torre Eiffel es la sede de una oficina de prensa, oficina de correos, laboratorio científico, un teatro, y el primer nivel se convierte en una pista de hielo cada año. 9. Es el monumento de paga más visitado en el mundo. Atrae casi 7 millones de visitantes cada año, de los cuales el 75% es de otros países. 10. Cambia de altura dependiendo la temporada, debido a que está hecho con vigas de hierro. Cuando el metal se expande con el sol de verano, la estructura se eleva hasta 6.75 pulgadas. Usa el carril izquierdo para tomar la vía de acceso Pont-Diana. En 200 metros llegarás a tu lugar de destino. ¿Quieres subir todavía o no? Será mejor no subir, Lucy. Para ponerle el... You're making me oh really my god, it looks really nice, Connor. The worst person who stood at the window. Generalmente cuando la gente habla de París, piensa en dos cosas, amor y la Torre Eiffel. Pero ¿qué opinarían si les dijera que en algún momento se pensó en derrumbar la torre? Porque supuestamente era muy fea. O también que Hitler mandó a destruirla y no pudo hacerlo. O que en lo alto tiene una habitación secreta. Bueno, todo eso sí ocurrió. Y hoy lo vas a conocer. Es por eso que estos son grandes secretos de la Torre Eiffel que no conocían. La Torre Eiffel inicialmente fue nombrada como la Torre de 300 metros. Es una estructura de hierro pudelado que fue construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y diseñada por sus colaboradores Maurice Cutla y Émile Nouguier. Esto para la Exposición Universal de 1889 en París. Durante más de 41 años, la Torre Eiffel fue la estructura más alta del mundo. Está situada en el extremo del Campo de Marte, a la orilla del río Sena. Este monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra por entrar más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Desde hace un tiempo aumentó 24 metros de altura, es así que mide 324 metros. Esto por una antena que se le añadió en la punta. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Sí, para ellos era algo horrendo. Actualmente, además de atractivo turístico, sirve como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Pero, ¿cuál es su historia? Todo comenzó cuando el ingeniero francés Gustave Eiffel presentó primero su proyecto de torre a los responsables del Ayuntamiento de Barcelona para que se construyera en esa ciudad con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Pero el Ayuntamiento barcelonés le pareció una construcción extraña y muy cara, que no encajaría con la ciudad. Es así que le dijo no. Después de la negativa, se presentó el proyecto a los responsables del Ayuntamiento de París, donde se celebraría la siguiente Exposición Universal. A pesar de los centenares de proyectos presentados, la Torre Eiffel logró salir victoriosa, ya que el Ayuntamiento parisino quería dar una imagen al mundo de modernidad. Los estudios sobre el proyecto comenzaron en 1884. Su construcción comenzó en 1887 y se terminó en 1889. Así la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889, que se celebró en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa.
Fue entonces que Eiffel hizo hincapié en las grandes ventajas científicas que una construcción de este tipo podía aportar e hizo instalar una estación meteorológica en la cima y más tarde una antena telegráfica. Aún así no convencía, hasta que finalmente sería la Armada francesa quien acabaría por descubrir las ventajas de tener una torre tan alta, y fue así que le salvaron la vida a la Torre Eiffel, ya que tras unas pruebas del ejército se llegó a la conclusión de que la torre era el lugar indicado para la instalación de antenas y equipos de radio. Ahora bien, la torre está compuesta por una enorme estructura y en su construcción trabajaron unos 250 obreros que unieron más de 18,000 piezas de hierro con 2,5 millones de remaches. Por eso, para aguantarla, los cimientos tienen 30 metros de profundidad. La torre actualmente cuenta con un sistema de luces, el cual se adapta a los grandes acontecimientos con una iluminación personalizada y pensada para cada ocasión. Los espectáculos más geniales de luces en la Torre Eiffel se dan en la Fiesta Nacional de Francia y el Año Nuevo. La Torre Eiffel al principio pesaba alrededor de 7,300 toneladas, pero hoy se calcula que pesa más de 10,000. Esto es por los restaurantes, museos y tiendas que se añadieron posteriormente. Un dato que pocos saben es que por el frío o el calor, la torre puede llegar a medir hasta 18 centímetros más en verano que en invierno. ¿Te gustaría subir la torre caminando? Bueno, para llegar al primer nivel es necesario subir 360 escalones. Luego, para llegar al segundo nivel, otros 356 escalones más. Y de ahí a la cima son 979 restantes. Sí, es muy pesado subirlos. Por eso no están abiertos al público. Y es así que para subir el ascensor es obligatorio. Sí, en total son 1,662 escalones. Cada 5 años se le aplica 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión del material. Y durante su historia ha tenido varios colores. Increíblemente, estaba pintada al principio de amarillo. El último color que se eligió fue el marrón Torre Eiffel. Sorprendente es que la parte superior de la torre emite un haz de luz giratorio, que puede ser observado a muchos kilómetros de distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la torre vivió increíbles historias. Por ejemplo, en los años de la ocupación alemana, un francés escaló hasta la cima para colocar la bandera tricolor francesa. Aunque la anécdota de la guerra más impresionante fue la que ocurrió en agosto de 1944. Y es que poco antes de la liberación de París, Hitler ordenó a su gobernador militar, quien era un alemán pero con antepasados franceses, de demoler la Torre Eiffel y luego arrasar con el resto de la ciudad. El gobernador desobedeció la orden porque sabía que si la destruía, nunca se lo perdonaría. Pero esa no es la única vez que la torre ha estado en peligro. Un rayo cayó sobre la torre en 1902 y causó numerosos daños materiales. En 1956, un fuego dañó la parte superior de la Torre Eiffel. En julio del 2003, también hubo un fuego en el nivel superior de la torre. La gente fue evacuada y hablando de cosas oscuras, una leyenda cuenta que una mujer intentó suicidarse desde la Torre Eiffel, pero afortunadamente cayó encima de un coche e increíblemente se casó con el propietario del automóvil. Aún así, por desgracia, la torre tiene una tasa muy alta de suicidios y este es un tema muy importante para el gobierno francés. Otro dato sorprendente es que en 2007, Erika Labrie se casó con la Torre Eiffel en una ceremonia de compromiso. Erika sufre objetofilia, es decir, que siente atracción por los objetos. Como último detalle, Gustave Eiffel, creador de la torre, construyó un apartamento para él en los pisos altos. Por lo general, lo usaba para descansar o recibir visitas. Una de sus reuniones ahí más famosas fue con el inventor Thomas Edison. En ese apartamento hay una cocina, un baño, una sala y por supuesto una vista magnífica a la ciudad. Hoy en día ya no es un departamento,